Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Carmen Araiza Segoviano, soy estudiante de la Universidad Centroamericana y curso el doctorado en Tecnología e Innovación en la Educación. Mi asesor es el doctor Jorge García Estrada. Bien, en esta ocasión les presentaré una ponencia titulada Coevaluación, Autoevaluación y Heteroevaluación como elementos fundamentales para el aprendizaje. Comenzamos. Bien, el objetivo de esta pequeña charla que tengo con ustedes es explicar justamente la importancia de estos fenómenos evaluativos. La coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación como elementos fundamentales para el aprendizaje. Bien, para iniciar les presento una pequeña frase que dice: la evaluación no juzga a las personas, sino a los procesos que se implican. La evaluación siempre ha sido un tema polémico, del cual ha generado diversas opiniones y posturas, específicamente en el ámbito educativo. Bien, también es cierto que en la educación tradicional era como básico o se apostaba más a la cuestión de la memorización, que nuestros estudiantes memorizaran y quizás a lo mejor no se percataban si realmente esos estudiantes aprendían. En los tiempos modernos que estamos viviendo en la actualidad, pues se han generado grandes cambios en donde nos han llevado a generar diversos instrumentos e innovadores que nos van a servir para motivar a nuestros estudiantes y asimismo poder construir aprendizajes. En cuanto a la evaluación y al acto evaluativo como tal, pues es algo que realizamos de forma cotidiana. Todos los días evaluamos, desde qué nos vamos a poner el día de hoy, desde qué voy a elegir para comer y si la comida que preparé realmente quedó como yo quería. En el ámbito de la educación es un fenómeno continuo y constante. Y bueno, justamente el resultado de esta evaluación nos va a permitir la toma de decisiones para así generar cambios positivos que vayan encaminados al logro de los objetivos y de los aprendizajes esperados. Bien, iniciando con este tema, entonces vamos a hablar sobre la coevaluación, la autoevaluación y heteroevaluación. Bien, para ello entonces comenzaremos contextualizando un poco en cuanto al concepto de evaluación. Y aquí pues nos menciona que la evaluación es un proceso inherente al ser humano, por lo que les mencionaba, no es algo que constantemente hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, en el ámbito de la docencia es algo imprescindible. En cuanto al concepto de evaluación, pues se dice que es un proceso destinado a obtener información sobre un fenómeno, un sujeto o un objeto incluso. Esto nos va a permitir emitir juicios de valor al respecto y con base a ellos tomar pues decisiones que de preferencia esas decisiones vayan encaminadas a la mejora de lo que se evalúa. En el ámbito de la educación, el proceso de evaluación implica también pues la obtención de información a través de diferentes instrumentos. Es necesario para obtener dicha información pues apoyarnos en instrumentos como encuestas, pueden ser inventarios, cuestionarios, pruebas, etcétera, etcétera. Bien, a continuación les muestro el proceso genérico de la evaluación, que considera los siguientes puntos. La obtención de información, primeramente decíamos que cuando nosotros realizamos una evaluación vamos a obtener información. Ya una vez que tenemos la información, el siguiente paso será pues procesar la misma para identificar aspectos importantes. Ya una vez que tenemos recopilada esa información con los aspectos más relevantes, pues entonces podremos comenzar a emitir juicios. Esos juicios a su vez nos van a llevar a la toma de decisiones. Por último, pues entonces viene la ejecución de las decisiones de mejora. Como lo mencioné hace un momento, lo importante de la evaluación o el objetivo principal es generar cambios positivos, ¿sí? Entonces, pues el último paso del proceso genérico de la evaluación que propone Stuffelbeck en 1970, pues es que justamente podamos ejecutar esas decisiones de mejora.
Por eso es importante que los docentes tomemos conciencia sobre la importancia que tiene el proceso de la evaluación, específicamente en el logro de aprendizajes. En cuanto a la evaluación en el ámbito educativo, existen diferentes tipos de evaluación. Tenemos lo que es la evaluación educativa, la evaluación de aprendizajes y la evaluación de competencias. En cuanto a la evaluación educativa, podemos decir que en el ámbito educativo pues es muy común que relacionemos la evaluación incluso con el concepto de medición. Hay muchos maestros y muchos estudiantes que piensan incluso que la única finalidad de la evaluación es calificar, pero este concepto corresponde más bien a la medición. Entonces, bueno, si explicamos un poco esto, medir, en el término medir, tiene que ver con asignar números. Evaluar es otra cosa. Evaluar es un proceso que consiste en obtener información sistemática y objetiva que me va a servir para la toma de decisiones. Esto es importante. En cuanto a la evaluación de aprendizajes, es importante mencionar varias cuestiones. Por ejemplo, puede ser que la intención aquí sea que basarnos en que es un proceso funcional, que es sistemático, que es continuo, que es integral, que es orientador y cooperativo, que implica esto, pues la obtención de información sobre el logro de los objetivos curriculares, o programáticos por parte de tanto del estudiante que se enjuicia o que valora con parámetros previamente establecidos. En este ámbito podemos considerar dos grandes áreas de la evaluación, lo que será la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. Bien, en cuanto a la evaluación de las competencias, pues esta se define como la recopilación de información sobre la manera en que el estudiante evidencia la movilización conceptual, procedimental y actitudinal a través de desempeños observables. Bien. Si se fijan entonces, pues bueno, hay como diferentes formas de evaluar de acuerdo a lo que requerimos. Para esto, bien, les presento aquí de una forma esquematizada cómo se pueden clasificar las evaluaciones. Primero tenemos que pueden clasificarse conforme a sus funciones y pues si es encaminada a eso, será una evaluación formativa o una evaluación sumativa. Si la evaluación va enfocada de acuerdo a los agentes que van a intervenir en ella, entonces va a ser una autoevaluación, una coevaluación o una heteroevaluación. Y por último, si la evaluación va de acuerdo a su temporalización, puede ser una evaluación inicial, procesual o final. En este caso, pues nosotros nos vamos a enfocar a la evaluación de los agentes que intervienen en ella, que sería la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Bien, comenzaremos hablando un poquito sobre la autoevaluación y bueno, este tipo de evaluación es aquella que realizamos constantemente todas las personas a lo largo de nuestras vidas, ya que esta nos permite tomar decisiones de acuerdo a la valoración que podamos hacer de cierta situación, ya sea positiva o negativa, y de acuerdo al desempeño que tiene o el impacto que tiene en nuestras vidas X situación. En el campo educativo, pues es necesario considerar la conveniencia de introducir la práctica de la autoevaluación entre los alumnos y las alumnas, porque esto los hace hacer como una interiorización y que ellos mismos vayan identificando incluso cuál fue la razón de su error, si es que lo hubo, o si fue un acierto también, que ellos identifiquen por qué sí tuvieron ese acierto. El alumnado aquí es capaz de valorar su trabajo y el grado de satisfacción que le produce, porque bueno, si mi desempeño o las ganas que yo le eché a cierta actividad dieron un buen resultado, pues eso me motivará más adelante para continuar con esa actitud positiva y seguir aprendiendo. Bien, tenemos ahora la coevaluación. En la coevaluación, pues aquí hay un grupo de estudiantes que evalúa en conjunto una actividad que realizaron entre varias personas. Aquí es importante considerar que si el grupo no está acostumbrado a realizar este tipo de práctica,
pues debemos de comenzar por valorar exclusivamente aspectos positivos para que no vaya a generar cierta incertidumbre o incluso molestia entre los mismos estudiantes. Las deficiencias o dificultades surgidas las valorará la o el profesor y pues este tipo de actividades se aplica en trabajos en equipos y cada uno de los miembros pues valorará qué tal le pareció el trabajo de sus compañeros. Aquí se valora conjuntamente diferentes cosas. Uno, pues la utilidad de las actividades, el contenido de los trabajos, los objetivos alcanzados, la suficiencia de los recursos y por último las actuaciones destacadas de alguno de los alumnos. En cuanto a la heteroevaluación, pues aquí esta es un proceso importante en la enseñanza, es valioso por los datos y posibilidades que nos ofrece, pero a su vez también es complejo por las dificultades que supone el juzgar las actuaciones de otras personas. Más aún nos dice aquí cuando éstas se encuentran en momentos evolutivos en las que un juicio que esté mal emitido o equivocado, pues va a generar actitudes de rechazo hacia el estudio, hacia la sociedad y específicamente en ese niño, ese joven que estamos educando. Aquí el docente pues es el que va a educar, va a evaluar tanto el rendimiento, el avance, el retroceso, etcétera, en cada estudiante. Entonces pues implica una gran responsabilidad, ya que tenemos que considerar no solamente quizás un solo elemento, sino todos en conjuntos. Bien, continuando con ello, pues entonces aquí la evaluación nos va a ofrecer diferentes posibilidades. Algunas van a ser para fortalecer los aprendizajes, algunos otros para consolidarlos, como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudios. Entonces, la evaluación sin duda nos genera diferente información que es de suma importancia y una información muy valiosa que incluso nos puede permitir saber si vamos por el camino indicado o si hay que hacer algunos ajustes. En el ámbito de la educación sabemos que cada estudiante aprende de diferente manera, por ello es necesario hacer uso de estos tipos de evaluación para tener una visión más clara, ¿no? de cuánto ha aprendido nuestro alumno, nuestros alumnos. Y bueno, cuando incluso el mismo chico se da cuenta de su propio aprendizaje y de su propio avance, pues eso le va a servir como una automotivación, ¿no? En donde él va a decir, bueno, estoy aprendiendo, estoy avanzando y aparte el maestro me dice que sí voy bien, entonces todo esto se va conformando. Otra cosa importante que considero mencionar es que en cuanto al logro de aprendizajes, pues es muy importante que tanto el maestro como el alumno tengan claro muy bien y logren identificar la función de la evaluación, ya que ello permitirá que este proceso pues sea favorecido. También es importante mencionar que si la actividad de evaluación que vamos a aplicar como docentes presta atención al proceso que sigue el alumno, a las cualidades y a las competencias que desarrolla y también a los resultados del aprendizaje que él obtiene en un momento dado. Si es así, pues entonces estaremos logrando llegar a un momento en que la evaluación de los aprendizajes estará presente. Eso es sumamente importante. Otra cosa que quisiera mencionar es que considero que en todas las decisiones el profesor debe tener presente que su acción en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación pues se orientan hacia el logro de aprendizajes por los alumnos. Eso es algo que no tenemos que perder en cuenta en todo momento. Bien, y bueno, llegando a lo que serían las conclusiones, pues algunas de mis conclusiones son las siguientes. Considero que la evaluación favorece a las áreas de oportunidad que tienen los estudiantes al ser identificadas con la información que obtenemos con ellas. En cuanto a la autoevaluación, considero que favorece el autoaprendizaje, desarrolla la capacidad de autocrítica y toma de decisiones e implica entonces eso pues un gran compromiso porque pues mirar hacia nosotros mismos y ver nuestro propio avance implica pues momentos incluso de reflexión, cosa que a veces pues no llevamos a cabo con mucha frecuencia. Por ello los docentes tenemos que
pues favorecer la autoevaluación. En cuanto a la coevaluación, pues será necesario utilizar, por ejemplo, algunos instrumentos que nos puedan ser de gran utilidad y que nos puedan reflejar y dar la información que requerimos. Aquí los estudiantes pues llegan a la metacognición de lo que experimentan y serán capaces pues de evaluar y aportar en los aprendizajes de sus pares en correlación con lo definido por sus maestros y yo creo que esto es un momento en el cual ellos también se forman parte de este proceso, ¿no? No solamente como el agente que me va a dar la información, sino que puedo comparar con los demás mis aprendizajes. Y bueno, hablando de la heteroevaluación, pues a través de ella los docentes podemos lograr acuerdos, podemos destacar razones e incluso observar prioridades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Veamos entonces, yo creo que a la evaluación como un proceso que nos va a llevar a una mejora continua y que con la evaluación vamos a poder garantizar los aprendizajes, además de que nos permite construir conocimientos. Para ello, pues yo creo que es necesario diseñar los instrumentos necesarios y los adecuados para que la información que obtengamos pues sea lo más objetivo posible. En cualquier nivel educativo, pues siempre ha habido profundos efectos en cuanto a la formación de los alumnos y en la enseñanza, y sabemos que en el caso de la evaluación, pues es un tema complejo, pero que lleva a una reflexión de los diferentes momentos, incluso de nuestra clase y cómo estoy trabajando en ella. Y esta reflexión también nos tiene que llevar a identificar si hemos considerado las estrategias pedagógicas adecuadas en cada una de nuestras clases. Entonces, bueno, considero que estos momentos de evaluación, de acuerdo a las personas que intervienen en ella, pues nos llevan justamente a la reflexión. ¿Para qué? Pues para tomar las decisiones que sean necesarias, para identificar incluso nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. La idea es que siempre, como lo mencioné en un principio, vayan encaminadas a la mejora de los logros educativos, a poder ofrecer una educación de calidad y tener la satisfacción realmente de que nuestros estudiantes están aprendiendo y que están ampliando sus conocimientos que les serán de utilidad y que ello nos ha llevado justamente a los aprendizajes esperados. Bien, pues esta sería mi exposición y les presento mis referencias y de forma general pues sería la información que les quiero presentar. Les agradezco su atención y me gustaría que me agregaran algunos comentarios en este video. Muchísimas gracias.